El trastorno mental grave son una serie de criterios diagnósticos, son una serie de diagnósticos que desde 1985 en Estados Unidos y después en Europa se aplican. La enfermedad mental grave por excelencia es la esquizofrenia. La esquizofrenia parece ser un conjunto de enfermedades, un conjunto de signos y síntomas, pero lo que sí se sabe es que es multifactorial, que influye la genética, la epigenética, es decir, el medio ambiente, cómo influyen en los genes, el ambiente familiar y también puede influir el abuso de drogas. Puede ser secundaria al abuso de sustancias. Pero la esquizofrenia en sí misma es una enfermedad que afecta al cerebro, es una realidad, es una enfermedad, parece ser una de las más antiguas en el mundo. Se conocen y se ven descritos desde los egipcios hacia adelante. Es una enfermedad con una estabilidad diagnóstica alta. Es una enfermedad, no es una fantasía como muchos creen. De hecho, eso se lo pueden dejar bien claros los familiares que viven con alguna persona que tiene diagnóstico de esquizofrenia. Los familiares son los que se dan cuenta cuando el paciente tiene alucinaciones auditivas, cuando el paciente tiene miedo de que le hagan daño, cuando el paciente está escuchando no solo voces, sino que está viendo cosas, cuando el paciente siente que lo persigue, que lo van a envenenar, cuando el paciente siente que le quieren hacer daño, cuando el paciente se queda bloqueado o perplejo, cuando el paciente inventa lenguajes, cuando se queda como perdido en el tiempo o cuando se queda sin moverse. Los familiares lo ven y lo sufren. Para todas las personas que dicen que es una mentira, una falacia, yo los invito a que le pregunten a esos familiares cómo es vivir con un joven de entre 18 y 20 años que tiene miedo a que lo maten, que tiene miedo a que lo envenenen en la comida, que no se toma la medicación porque piensa que lo están persiguiendo, que la policía va a venir a raptarlos, o que están escuchando unas voces que le dicen que le haga daño a alguien, o que se angustia porque siente que le están leyendo los pensamientos. La angustia psicótica es algo que es muy grave. Imagínate que una persona estuviera enfrente de 100 televisores, cada televisor con un programa diferente, e intentaras ponerle atención a cada uno de esos programas. Imagina lo angustiante que es. Eso es lo que vive un esquizofrénico 24 horas, 7 días a la semana, porque no es capaz de distinguir entre lo real y lo que no es real, entre lo que su mente inventa y lo que es verdadero. Es un proceso que afecta al cerebro en muchas funciones, afecta a la integración neuronal, afecta a la percepción, afecta a las emociones. Es una enfermedad muy grave y requiere tratamiento, porque si no se da tratamiento a esta enfermedad, es irreversible y genera deterioro. Deterioro al cabo que son incapaces de cuidarse a sí mismos. La enfermedad afecta al 1% de la población. Es decir, en Guadalajara hay casi 600,000 personas que tienen esta enfermedad. Y para esta enfermedad hay fármacos nuevos. Hay medicaciones muy importantes que apoyan a detener la enfermedad o por lo menos a paliar los síntomas. ¿Para qué? Para poder trabajar en la rehabilitación, para que el paciente vuelva a integrarse en la sociedad, para que el paciente vuelva a tener autonomía, pueda ir al banco, hacerse su comida, ir al supermercado y comprar sus cosas, para que el paciente pueda tener su aseo personal, pueda buscar un trabajo. Es fundamental la rehabilitación. Los fármacos no son suficientes. Se requiere rehabilitar al paciente. La rehabilitación es un pilar. Si el paciente, además de tener una enfermedad mental grave como el trastorno bipolar, como la esquizofrenia paranoide, además consume drogas, consume alcohol, las dos enfermedades se requieren tratar. La patología dual se requieren tratar ambas enfermedades al mismo tiempo. El consumo de alcohol y la esquizofrenia. El consumo de cocaína y la esquizofrenia, ambas al mismo tiempo.
Es importante crear conciencia que son enfermedades que afectan al cerebro, pero que además se requiere rehabilitación con todo tipo de terapias. Todo sirve. La mayoría de las cosas sirven. Mindfulness, meditación, yoga, ejercicios, terapias psicológicas, terapias psiquiátricas, educación, terapia ocupacional, mantener al paciente ocupado y conectado con la sociedad. Todo sirve. La enfermedad es muy grave, es muy seria y requiere todo el país, porque en México lamentablemente no tenemos conciencia de lo que es una enfermedad mental grave. Se requiere crear conciencia acerca de que es una enfermedad que afecta a un órgano que se llama el cerebro y que sí se puede tratar, sí se puede manejar. Al día de hoy en el mundo entero se hace investigación y desarrollo al respecto. Investigación y desarrollo seria. No cosas que buscan por internet, cosas serias. Revistas importantes como el Science, el Nature, el New England Journal, el Lancet, el JAMA. Revistas importantes. Realmente estudios científicos avalados. Eso es lo importante. Lo importante es informarse, educarse al respecto y tratar al paciente. Si tienen un paciente en su casa así, no lo dejen sufriendo la angustia de la psicosis. Trátenlo, llévenlo. Y si consume drogas, con mayor razón, porque el cerebro se va a empezar a deteriorar. Literalmente las neuronas se van a morir. Literalmente va a haber atrofia. Hasta que el paciente no va a tener control de su conducta. Ya.